Impuesto sobre la renta de actividades lucrativas. El presente video tutorial forma parte del curso Contabilidad Inicial en 30 lecciones y tiene que ser visto después de haber estudiado el material de lectura de la lección número 8. A través de este video se pretende ampliar el conocimiento acerca de lo que es el impuesto sobre la renta que se aplica a las empresas que realizan actividades lucrativas por los ingresos y utilidades que éstas obtengan. La base legal del impuesto sobre la renta es el libro 1 del decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, y el acuerdo 213-2013, Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre la renta es un tributo que recae o que se calcula sobre los ingresos y las ganancias de las personas, sean estas individuales, jurídicas, entes o patrimonios nacionales o extranjeros. Categorías de renta. El artículo 2 del decreto 10-2012 establece 3 categorías de renta, según su procedencia. Estas categorías son rentas de actividades lucrativas, rentas del trabajo y rentas de capital y ganancias de capital. Descripción de las categorías de renta de fuente guatemalteca. Rentas de actividades lucrativas. Es considerada renta de actividad lucrativa cualquier ingreso o renta que se genere dentro del territorio nacional por personas individuales y jurídicas a través de realizar actividades de producción, comercialización y exportación de toda clase de bienes o por la prestación de cualquier servicio. Rentas del trabajo. Con carácter general, las provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza, que deriven del trabajo personal prestado por un residente en relación de dependencia, desarrollado dentro de Guatemala o fuera de Guatemala. Rentas de capital y ganancias de capital. Son rentas de fuente guatemalteca las derivadas de la tenencia de capital y de las ganancias de capital generadas en Guatemala, percibidas o devengadas en dinero o en especie, por residentes o no en el país. Nota aclaratoria. En este video tutorial nos enfocaremos a la enseñanza del impuesto sobre la renta de la categoría de actividades lucrativas, dejando el estudio de las otras dos categorías de renta, o sea las de trabajo y de capital, para otros videos tutoriales. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 4 del decreto 10-2012, son consideradas rentas de actividades lucrativas las provenientes de la producción, venta y comercialización de bienes, la exportación de bienes al exterior, la prestación de servicio de transporte de carga y personas, la prestación de servicio de todo tipo de comunicaciones, la asesoría jurídica, técnica, financiera y profesional, la presentación de espectáculos artísticos y o deportivos, la proyección, transmisión o difusión de imágenes y sonidos. Regímenes de declaración. Un contribuyente que entre en la categoría de actividades lucrativas debe y puede inscribirse en uno de los dos regímenes de declaración del impuesto sobre la renta siguientes: régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas y régimen opcional simplificado sujeto a retenciones del impuesto sobre la renta. Diferencias entre los regímenes de declaración del impuesto sobre la renta de actividades lucrativas. En el régimen sobre utilidades, el impuesto se calcula sobre una renta imponible, o sea, ingresos afectos menos gastos deducibles. Mientras que en el régimen opcional simplificado, el impuesto se calcula sobre el total de ingresos sin restarle los gastos. En el régimen sobre utilidades, se deben hacer declaraciones y pagos trimestrales y una declaración anual, mientras que en el régimen opcional simplificado se deben hacer declaraciones y pagos mensuales y una declaración anual. En el régimen sobre utilidades, el formulario a llenar en Declaraguate es el SAT 1361, mientras que en el régimen opcional simplificado, el formulario a llenar en Declaraguate es el SAT 1311.
En el régimen sobre utilidades, los contribuyentes en este régimen se convierten en agentes retenedores del impuesto, mientras que en el régimen opcional simplificado, los contribuyentes en este régimen son sujetos a que otros contribuyentes les retengan el impuesto por ventas superiores a 2.500 quetzales. En el régimen sobre utilidades, la tarifa del impuesto es del 25% que recae sobre la renta imponible, mientras que en el régimen opcional simplificado, la tarifa es del 5% para ingresos mensuales de hasta 30.000 quetzales, más un 7% para los ingresos que excedan a esos 30.000 quetzales. Veamos ahora más detenidamente lo que sucede con el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. La declaración y pago del impuesto sobre las utilidades de actividades lucrativas pueden ejecutarse de dos maneras. En la opción 1, estableciendo una renta imponible a través de cierres parciales cada fin de trimestre del año calendario. Y en la opción número 2, estableciendo una renta imponible estimada del 8% del total de rentas afectas al final de cada trimestre del año calendario. Viendo la opción número 1, de cierres contables parciales, cada trimestre del año se deberá hacer el siguiente cálculo. A la renta bruta, en este caso 420.000 quetzales, se le restan las rentas de capital, o sea, los ingresos no afectos al ISR de actividades lucrativas, en este caso 60.000 quetzales. A esto le sumamos los costos y gastos que generan rentas de capital, que en nuestro caso son 18.000 quetzales. Y le restamos los costos y gastos de operación, tanto deducibles como no deducibles, en este caso son 230.000 quetzales. A esto le sumamos los costos y gastos no deducibles del impuesto, que en nuestro ejemplo son de 12.000 quetzales. Esto nos da una renta imponible, que es el monto sobre el cual se calcula el impuesto sobre la renta. Luego, a esos 160.000 quetzales los multiplicamos por la tarifa del impuesto, que es del 25% en el caso de cierres contables parciales. Esto nos da como resultado 40.000 quetzales de impuesto a pagar en ese trimestre. Declaración trimestral del impuesto en la opción número 1. El formulario que se utiliza para la declaración trimestral del impuesto en la opción 1 es el formulario SAT 1361, el cual se puede descargar desde el sitio de declaraguate.sat.gov.gt. En este formulario se debe llenar la sección número 3. Opción 2. Renta imponible estimada. Cada trimestre del año se deberá hacer el siguiente cálculo. A la renta bruta, o sea, ingresos totales, que en nuestro caso o nuestro ejemplo suman 420.000 quetzales, le restamos las rentas de capital, o sea, los ingresos no afectos al ISR de actividades lucrativas, que en nuestro ejemplo son 60.000 quetzales. Esto nos da una renta afecta al impuesto sobre la renta de actividades lucrativas, dándonos como resultado 360.000 quetzales. Luego a esos 360.000 quetzales los multiplicamos por un 8%, dándonos como resultado 28.800. Esto es la renta imponible estimada para ese trimestre. Luego a esos 28.800 los debemos multiplicar por la tarifa del impuesto sobre la renta, que es del 25%, dándonos como resultado 7.200 quetzales de impuesto a pagar en ese trimestre. El formulario para declarar trimestralmente el impuesto en la opción número 2 es el formulario SAT 1361, solo que en este caso no se llena la sección número 3,
sino que la sección número 4 del formulario. Ahora veamos lo que sucede en el régimen opcional simplificado sujeto a retenciones del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes que se inscriban en este régimen son sujetos a que otros contribuyentes le retengan el impuesto sobre la renta cuando emitan facturas con ventas superiores a los 2.500 quetzales. Ejemplo, si un contribuyente en el régimen opcional simplificado emite una factura por 32.500 quetzales con el IVA incluido a un cliente que la ley establece es un agente de retención, entonces el agente debe extenderle una hoja de constancia de retención por el impuesto retenido. Los cálculos que se disponen son los siguientes. A los 32.500 quetzales se les divide por el factor 1.2 para determinar la base sobre la cual se calculará el impuesto, porque el IVA no forma parte del cálculo, dándonos como resultado 29.017 quetzales con 86 centavos, que es el valor de la factura sin IVA. A esos 29.017 con 86 centavos se les multiplica por el 5%, dándonos como resultado 1.450 quetzales con 89 centavos, que es el impuesto retenido. ¿Por qué se multiplicó por el 5%? Porque la cantidad no sobrepasa los 30.000 quetzales. Luego, a los 32.500 quetzales, que es el valor total de la factura con el IVA incluido, se le resta el valor de la retención, que es de 1.450.89, dándonos como resultado 31.049 quetzales con 11 centavos total que va a recibir este contribuyente por la factura. El formulario SAT para la declaración del impuesto retenido por parte de los agentes retenedores es el SAT 1331, el cual se encuentra en el portal de Declaraguate. Este mismo formulario sirve a los agentes retenedores para retener el impuesto en rentas de actividades lucrativas, como en rentas de capital y rentas del trabajo. Declaración y pago del impuesto en el régimen opcional simplificado. La declaración en este régimen es mensual y la forma de calcular el impuesto es la siguiente, suponiendo que el presente mes se tienen los siguientes datos. A la renta bruta, o sea los ingresos mensuales totales sin el IVA, que en nuestro caso son de 153.400, se le restan las rentas exentas y no afectas, o sea las rentas de capital, que para nuestro ejemplo vamos a suponer son de 20.000 quetzales. Esto nos da una renta imponible de 133.400 quetzales. A los primeros 30.000 quetzales de esos 133.400 le corresponde una tarifa fija de 1.500 según la ley del impuesto sobre la renta. Luego, a esos 133.400 que nos dio de renta imponible le restamos los 30.000 quetzales, dándonos como resultado 103.400 quetzales. Esta es la cantidad que excede sobre los 30.000 quetzales anteriores. Ahora bien, esos 103.400 los multiplicamos por el 7%, que nos da como resultado 7.238 quetzales, dándonos un subtotal, sumando los 1.500 anteriores más 7.238, de 8.738 como ISR. Luego le restamos la retención que calculamos anteriormente, que nos dio 1.450,89. Esto nos da como resultado un total a pagar a la SAT de 7.287,11 centavos. El formulario de la SAT para la declaración mensual para aquellos contribuyentes que están inscritos en el régimen opcional simplificado es el SAT 1311. La declaración anual del ISR. Para declarar el impuesto sobre la renta de manera anual se utiliza el formulario SAT 1411.
Si se va a hacer la declaración en el régimen de utilidades, se debe seleccionar donde dice régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Por el contrario, si se trata de un régimen opcional simplificado, se debe seleccionar régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas.